Les presento la comunicación didáctica de la literatura con perspectiva de género en educación superior, Shirley Jackson y el horror doméstico, que forma parte del simposio titulado Propuestas multidisciplinares para la integración de la docencia con perspectiva de género en la educación superior, coordinado por la doctora Lucía Pilar Cancelás Oubiña. Mi nombre es María Encarnación Carrillo García, de la Universidad de Murcia. El índice de la presentación es 1. Hacia una didáctica de la lengua y la literatura con perspectiva de género. 2. De la teoría a la práctica, Shirley Jackson y el horror doméstico. 1. Hacia una didáctica de la lengua y la literatura con perspectiva de género. Introducir la perspectiva de género en las diferentes asignaturas que conforman la educación superior viene avalado por los textos legislativos que rigen las universidades. En esta aportación se realiza en una primera parte, dentro de la fase de análisis del proyecto, una revisión de la legislación vigente al respecto, así como de los postulados teóricos para la inclusión de la perspectiva de género en la didáctica de la literatura. En concreto quedan definidos educación humanista, whole language approach, coeducación, pedagogía feminista y crítica literaria feminista. Y en una segunda parte, en lo que se refiere a la didáctica de la lengua y la literatura en el aula de educación superior, dentro del plan de acción del proyecto, se explican las fases de la secuencia didáctica que se diseña, objetivos, contenidos, tipo de actividades y evaluación, y se implementa en el área inglés para la educación infantil, del doble grado de educación infantil y primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, en torno a relatos de Lottery, de la autora estadounidense Shirley Jackson. En relación a la educación humanista, decir que es una educación global de la persona que tiene como objetivo favorecer la realización del potencial humano, así como promover la autorrealización personal, sobre todo debido a que los enfoques humanistas sobre la enseñanza del aprendizaje de las lenguas reconocen la naturaleza afectiva que se encuentra impregnándolo todo en la experiencia del proceso de educación humanista. En cuanto al whole language approach, decir que es un enfoque centrado en el alumnado, donde el profesorado actúa de facilitador del aprendizaje y propicia el aprendizaje colaborativo, con materiales auténticos literarios y no literarios. Su objetivo es propiciar el uso real de la lengua, leer, escribir, hablar, escuchar, lo cual conlleva el desarrollo de la competencia comunicativa. Coeducación. En lo que se refiere al término coeducación, Moreno incide en la necesidad de coeducar en el aula, debido a que los centros educativos deben tener como objetivo primordial promover en el alumnado el respeto a la diferencia y la multiculturalidad. Subirats coincide con Moreno cuando señala que el objetivo principal de la educación es la eliminación de mecanismos discriminatorios, tanto en la estructura formal de la escuela como en su ideología y su práctica educativa. Aspectos que se deben fomentar desde las políticas educativas: la formación del profesorado y la formación del alumnado. Formación del profesorado con perspectiva de género. La teoría feminista, pedagogía feminista y la crítica literaria feminista ayudan a la didáctica de la literatura a establecer un canon literario libre de los viejos valores patriarcales, en el que las escritoras están desaparecidas en muchas ocasiones debido a que sus obras son menos valoradas, permitiendo conformar un corpus literario sin estereotipos de mujeres y hombres y con obras donde la perspectiva de la mujer escritora sea oída, favoreciendo así ofrecer a los lectores y lectoras un panorama literario y cultural más rico y completo, debido a que se le da la oportunidad a las escritoras de ser conocidas y leídas. Por ello es importante que el profesorado conozca la teoría feminista. Las corrientes de la teoría de la literatura que ayudan a interpretarla, como el formalismo, estructuralismo, psicoanálisis, marxismo, postestructuralismo, historicismo, estudios étnicos, feminismo o estudios de género. Y en concreto la crítica literaria feminista y lo referente a la crítica literaria norteamericana, la crítica literaria francesa, las nuevas masculinidades y la teoría queer. También la crítica literaria feminista se encarga de revisar los roles estereotipados de género que hay en las obras literarias y la presencia o ausencia de mujeres personajes de la obra, o el colectivo LGTB, las nuevas masculinidades, y también se encarga de la visibilización de la obra escrita por mujeres.
Es necesario hacer una selección de recursos literarios con perspectiva de género, como en concreto puede ser un canon literario paritario, donde haya equidad entre el número de escritoras y escritores estudiados y que además contribuya a la visibilización de la obra escrita por mujeres. Para ello es útil diseñar un cuestionario para selección de las obras en las que se revise la autora o autor, el género del personaje principal, el género de los personajes secundarios, el número de los personajes atendiendo a su género, los personajes estereotipados y no estereotipados, la evolución de los personajes, la definición de los roles de los personajes, como por ejemplo niño agresivo o cariñoso, el tema si es universal, específico, el espacio donde se desarrolla la historia, la voz que narra, el argumento o el propósito didáctico en cuestión de género o no, que tiene la obra. La didáctica de la lengua y la literatura en el aula de educación superior. Recapitulando, en lo que se refiere a la didáctica de la lengua y la literatura en el aula de educación superior, decir que sus objetivos son fomentar la enseñanza de la lengua y la literatura desde una perspectiva humanista y de género, lograr una educación global e integral del alumnado, visibilizar la obra realizada por escritoras, contribuir a la confección de un canon literario con perspectiva de género y utilizar como recurso de aula la literatura con perspectiva de género. En relación a los contenidos, decir que deben estar relacionados con la lengua y la literatura desde una perspectiva humanista, las obras relacionadas por escritoras y realizadas por escritoras y escritores en paridad, y el canon literario con perspectiva de género. Los tipos de actividades deben propiciar un trabajo en colaboración de corte democrático, como las actividades cooperativas, los proyectos colaborativos, los talleres de lengua y literatura, o el análisis con perspectiva de género de las obras. Con una evaluación que no solo evalúe el producto final de la acción educativa, sino su proceso, en concreto, que permita propiciar diferentes tipos de evaluación inicial, formativa, sumativa, involucrar al alumnado en el proceso de evaluación, autoevaluación, coevaluación, evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en su conjunto, evaluación del proceso educativo, profesorado, metodología, materiales. 2. De la teoría a la práctica, Shirley Jackson y el horror doméstico. Tras revisar el corpus teórico en el que se asienta la didáctica de la lengua y la literatura con perspectiva de género, pasamos ahora al apartado de la teoría a la práctica, Shirley Jackson y el horror doméstico. En él trataremos los apartados Shirley Jackson y el horror doméstico, la obra de Shirley Jackson y la propuesta didáctica en torno al relato de Lottery. Shirley Jackson y el horror doméstico. Decir que Shirley Jackson nació en San Francisco en 1916 y murió en North Burlington en 1965. Fue una cuentista y novelista que influyó en la obra de diversos autores y autoras como John Harris, Stephen King, Nigel Neal, Neil Gaiman, Richard Matheson. En cuanto a su obra, decir que en ella se muestra la existencia de un tétrico y estremecedor submundo en las pequeñas ciudades de la América profunda. Utiliza el horror gótico, el horror doméstico, que es el que sucede en el interior de los hogares, y cultivó un género literario, el del horror, que no es habitual entre las mujeres escritoras de su época. También decir que los principales personajes son mujeres. En cuanto a su obra, destacar los cuentos como La lotería, The Lottery, las novelas The Road Through the Wall, Handsome Man, The Birth Nest, Haunting of Hill House, We Have Always Lived in the Castle, o la autobiografía como madre y esposa de 4 hijos, Life Among the Savages, que es una recopilación de los artículos publicados en prensa.
En cuanto a la propuesta didáctica en torno al relato de Lottery de Shirley Jackson, decir que es una propuesta diseñada para el alumnado del grado de educación infantil y primaria dentro del área de inglés, que los objetivos son contribuir a la visibilización de escritoras en lengua inglesa, en este caso particular Shirley Jackson, y el desarrollo de la competencia literaria y comunicativa. El recurso literario que se utiliza es de Lottery y los contenidos es el vocabulario relacionado con la lectura del relato. En cuanto a los instrumentos de evaluación, serán cuestionario inicial y final y escala de evaluación para valorar el trabajo realizado como la exposición, el cuento ilustrado y el podcast. En relación a las actividades que se diseñan son exposición fotográfica sobre la autora, vida y obra de Shirley Jackson en el hall de la Facultad de Educación, cuyo objetivo es contribuir a la visibilización de la escritora. Una segunda actividad es la realización de un álbum ilustrado del cuento de Lottery, proyección y exposición de los trabajos en el Salón de Actos de la Facultad, y el objetivo es el trabajo de la lengua escrita. Y finalmente la realización de un podcast con la lectura del relato, cuyo objetivo es trabajar la lengua oral. Para finalizar, decir que la didáctica de la literatura con perspectiva de género que proponemos está conformada por los postulados de diferentes disciplinas que la enriquecen y dan sentido a sus propuestas, como son la educación humanista, el Whole Language Approach, la coeducación, la pedagogía feminista, la teoría feminista y la crítica literaria feminista. El objetivo de esta didáctica específica debe ser diseñar e implementar actividades de aula desde una perspectiva de género que no perpetúen los ya tan denostados valores patriarcales. Y para que ello se pueda dar, el profesorado de todos los niveles educativos debe estar formado al respecto. Introducir la perspectiva de género en las áreas de educación superior donde se trabaja con literatura es una de las líneas prioritarias según la legislación universitaria. Por ello, se hace necesario desarrollar aplicaciones didácticas como la que hemos presentado en torno al relato de Lottery de Shirley Jackson, que dé continuidad al trabajo que se viene desarrollando en la asignatura Inglés para la Educación Infantil de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, donde ya se han trabajado relatos de los autores Roald Dahl y Ray Bradbury o las autoras Cristina Rossetti y Silvia Plath, donde se puedan poner en valor la literatura escrita por mujeres, consiguiendo conformar así un canon literario igualitario. Gracias. Mi nombre es María Encarnación Carrillo García, del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Murcia.